Arrancamos una semana más y lo hacemos con una propuesta de las que más os gustan y que esta temporada todavía no la habíamos tenido, porque esta semana en El Dragón es tiempo de tertulia, es tiempo de que la plana mayor de este equipo nos reunamos frente al micrófono para comentar pues algunas historias muy curiosas vinculadas al mundo de la inmortalidad o de los inmortales. Y toda esta historia surge, pues como tantos otros temas aquí en el Dragón. Estoy convencido de que muchos os habéis encontrado en las diferentes redes sociales o en vuestros medios de comunicación en los que consultáis habitualmente una historia que de entrada es bastante curiosa y llamativa. La historia detrás del anciano indio que aparentemente, y según ha circulado en diferentes medios, aseguraba tener ni más ni menos 188 años. Esta información iba acompañada además de un vídeo en el que se veía a este personaje ya conocido como Siyaram Baba pues salir de una cueva con un aspecto desgarbado, delicado, enjuto, consumido, una persona además bastante alta y tremendamente delgada y desgastada, que insisto, ¿no? Si uno ve las imágenes, lo compartiremos en redes sociales, lo podéis buscar también, pues le puede llegar a cuadrar lo de los 188 años. Lo cierto es que la edad varía en función del vídeo, en función de la fuente. Algunos hablaban, por rebajar un poco la credibilidad de la historia, hablaban de que este personaje realmente tenía 110 años, otros incluso lo bajaban más a 85. En principio se pensaba que era un personaje que había permanecido oculto casi durante toda su vida en una cueva, pero bueno, como podéis imaginar, esta historia tiene poco de realidad, más allá de que el personaje existe, efectivamente se llama Siyaram Baba, pero no tiene ni 188, ni 110, ni siquiera 85 años. De hecho, se trata de un personaje bastante popular, o entre comillas popular, porque tiene redes sociales, es casi un influencer en la zona, y precisamente, al ser un personaje entre comillas popular, pues rápidamente fue identificado y se desmintió esa tremenda edad. Pues a raíz de esta historia, a raíz de esta noticia, comentándola en el grupo de trabajo del Dragón, pues empezamos a barajar la posibilidad de montar una tertulia al hilo de este concepto de longevidad o llevándolo un poco más allá de inmortalidad. Así que, alrededor de esta historia va a circular la tertulia de los próximos minutos. ¿Cuánto tiempo sin escuchar esta sintonía y sin escuchar a nuestro compañero Félix Armengol, que, pronto quizá pase de nuevo por estos micrófonos? No quiero adelantar demasiado, pero ojalá. Los que ya están en los micrófonos, los que ya están conectados, son, repito, nuestros tertulianos. Por un lado, Josete Flores. ¿Qué tal, Josete? Bienvenido. Pues mira, Jesús, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez en las tertulias con esta panda, esta recua. Y bienvenido, Josete, a esta 9ª temporada, porque yo creo que todavía, delante del micrófono, obviamente detrás haces mucho y trabajas mucho, pero delante yo creo que todavía no habías estado, así que, oye, nunca es tarde si la dicha es buena. Bienvenido a esta 9ª temporada. Y oye, ya sé que hablando de longevidad, hablando de inmortalidad, rápidamente quiero preguntarte por una cuestión que, si no pasa nada, reflejaremos en próximos programas, porque dentro de toda esa labor que hacéis en la Asociación O Cultura Talavera, esa labor cultural de rutas, de charlas, de eventos, hace muy poquito que habéis estrenado una nueva ruta en el cementerio, concretamente, y está teniendo un éxito apabullante. Cuéntanos un poquito y ponnos los dientes largos, porque, insisto, pronto haremos algo en esa línea. Ahora sí, hemos estrenado hace poquito una ruta por aquí, por el cementerio de Talavera, y para ponerte los dientes largos, fácil. Tenemos unos personajes históricos tremendos en el cementerio de Talavera enterrados, y aparte es un cementerio muy antiguo, de 1884, con una carga de simbología tremenda y un arte funerario espectacular, aparte de cerámica súper antigua, que es una auténtica pasada visitar el cementerio de Talavera y verlo con los ojos que lo vemos desde Cultura Talavera. Pues espero que pronto podamos trasladar esas sensaciones y esas historias de alguna forma aquí al Dragón Invisible a través de Radio Castilla-La Mancha.
pronto daremos noticias. El que está también con nosotros es, por supuesto, nuestro compañero, el historiador Juan José Sánchez Oro. Juanjo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Pues un placer estar con vosotros. Como dice Josete, con muchas ganas de compartir tiempo y conversación con estos excelentes amigos y, sin embargo, buenas personas. Oye, Juanjo, ahora que hablábamos de este personaje de 200 años. Casi. No sé quién está mejor físicamente, si Josete o este señor de los 188 años. No, Josete hace mucho deporte, se cuida y se mantiene. Pero te iba a preguntar, Juanjo, tú que estuviste en la India, ¿no te encontraste con personajes o perfiles similares? Porque allí, ya digo, esto se verá mucho. Sí, entrevisté a uno que, bueno, él presumía de estar viviendo solamente de líquidos, básicamente, de zumos y cosas por el estilo, y luego también de beber de agua de un pozo en concreto. Y decía que llevaba así como cerca de 40 años. Joder. Es el que me quiso hacer una especie como de materialización en las manos, que, bueno, ¿os acordáis que os lo conté? Sí. Cogiendo un puñado de cenizas de un altar dedicado a Shiva, y luego me las entregaba en las manos para que, bueno, yo las estrujara, digamos, con mis dos manos, y al cabo de un rato, después de hacer una especie de invocación, apareciera un pequeño objeto justamente ahí en la palma de la mano, que supuestamente pues no existía cuando él cogió el puñado de cenizas. Lo que pasa es que como yo lo tengo grabado todo en vídeo, se puede ver perfectamente cómo en un momento dado, antes de coger el puñado de cenizas del altar, él coge un objeto, coge justamente eso que luego aparece en mis manos, detrás de un cestillo, ¿no?, que tenía detrás de él. Pero bueno, este tipo de personajes es que, por lo que vi, funciona bastante así, ¿no? Un poco entre lo profano y lo sagrado. Y hablando de personajes, falta alguien por saludar, por presentar, aunque ya lo hemos escuchado reír, y es, como no, nuestro compañero, el periodista, escritor, Alfonso Trinidad, que además viene con un nuevo libro debajo del brazo, Maldiciones y supersticiones en el mundo del deporte. Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido. Pues la dicha es mía, ¿no? Pensaba contestar así porque pensaba que venía después de Josete y ya me he quedado con la respuesta. Pues aquí vengo con libro, con historias y con ganas de pasármelo bien, que es lo que sucede siempre cuando nos juntamos los cuatro. Oye, Alfonso, aunque habrá ocasión seguramente de repasar algunas de las historias que trazas o que expones en este nuevo libro, repito, Maldiciones y supersticiones en el mundo del deporte, hablamos de longevidad, hablamos de inmortalidad y obviamente allí el deporte juega un papel importante. Yo creo que ahora nos contarás algo al respecto. Sí, contaré alguna historia, pero para inmortal en el deporte Maradona, ya lo sabes, que para muchos sigue estando presentes entre nosotros y es un icono también aquí cuando hablamos del deporte y los misterios en este Dragón Invisible, Jesús. Gran programa, no suficientemente valorado. De verdad que sí. Josete, no te preocupes, que hoy nos vas a contar una historia del que tú has bautizado como el John Wick de Talavera, y ahora entenderemos por qué. Pero por empezar, y nunca mejor dicho, desde el origen, desde el principio, está claro que, claro, cuando nos dicen, pues, o cuando leemos la noticia de este personaje de 188 años, nos parece una barbaridad que se queda en nada si lo comparamos, Juanjo, con determinados personajes bíblicos reconocidos y asimilados en la cultura popular precisamente por por llegar a unas edades o por llegar a una edad tremenda. No sé, Matusalén, por ejemplo. Cuéntanos un poco qué sentido tienen estas cosas. Sí, bueno, yo creo que cuando hablamos de inmortalidad en vida, porque luego estaría claro, evidentemente, la inmortalidad después de fallecer, que es otro tipo de discurso y de análisis, pero la inmortalidad en vida, que es lo que hablamos aquí, la posibilidad de retrasar el envejecimiento o de prolongarlo, de prolongar esa longevidad el máximo posible. Claro, se trata siempre, una de las vías de investigación es como tratar de ver casos anteriores, porque hoy en día yo por lo menos me he encontrado como dos posturas científicas, siempre digamos a un nivel de divulgación y en la prensa, me he encontrado determinados investigadores que aseguran que vamos a poder vivir no demasiado tarde, digamos, que casi estaría ya en el horizonte de nuestra civilización, el poder vivir prácticamente 150 o incluso 200 años, y en cambio hay otros que dicen que nuestro organismo no puede prolongar la vida más allá de 110, 120 años, ¿no?, por mucho que avancemos biotecnológicamente. El caso es que, bueno, mientras están estas dos
posturas, claro, la cuestión está en lo que tú dices, ver si en el pasado nos hemos encontrado casos de longevidad extraordinaria. Y al margen del caso este de este indio, que bueno, que como hemos visto es bastante fake, todo el mundo lo que suele acudir, y dentro de nuestra cultura judeocristiana, es echar mano de la Biblia, echar mano en concreto del Génesis, donde ahí tenemos a nuestros patriarcas antediluvianos, que desde Adán y Eva hasta Noé, pues estuvieron moviendo prácticamente todos ellos por encima de los 900 años. Adán se supone que vivió 930 años, Noé se supone que vivió 950 años, según recoge el Génesis, y luego el caso por encima de todos los demás es el que tú señalabas de Matusalén, que llegó a vivir 969 años. Madre mía. Claro, después ya de época, después del diluvio, ya la cosa empieza a bajar y ya los diferentes sujetos, ya la cosa, todavía siguen siendo centenarios, o sea, hay alguno que tiene, como Sem, que tiene 600 años, pero bueno, ya la cosa va bajando hasta Abraham, que sería unos 175 años. Y ya luego, pues la cosa se normaliza bastante. Claro, la cuestión está en si estamos ante datos reales o estamos ante datos, digamos, simbólicos, ¿no? Que lo que quieren es trasladarnos un mensaje. Bueno, sobre esto ha habido mucho debate. Yo, teológicamente, pues hay quien dice que esto simplemente indicaba que fueron favorecidos por Yahvé, en este caso, fueron favorecidos para prolongar su vida y un poco por ese compromiso que tenían o esa cercanía que tenían con la divinidad. Pero, por lo tanto, sería como una especie de premio. Pero hay otra lectura, digamos, más histórico-crítica, que lo que trata era que sí, que efectivamente era como un premio prolongar su vida, pero porque culturalmente, en aquel momento, en el momento en el que se escribe o se recogen todas estas tradiciones orales o surgen esas tradiciones orales que luego se van a plasmar en el Antiguo Testamento, todavía no existía un concepto de inmortalidad después de la muerte, todavía no existía un concepto de alma como el que luego va a traer el cristianismo, o los últimos siglos ya también un poco previos a la aparición de Cristo. Porque se pensaba realmente que tú cuando te morías, pues era lo del polvo eres y en polvo te convertirás, y prácticamente, bueno, podías ir a lo mejor al Seol, que era una especie como de mundo, de inframundo, donde ahí quedaba como una especie de vestigio nebuloso de ti, pero no era la concepción que ahora nosotros tenemos de vida después de la muerte, que supone que te mantienes tu identidad, tu personalidad psicológica completa y la trasladas al más allá. Por lo tanto, esto sería una especie como de personas que eran muy virtuosas y como todavía no existía esa idea de alma inmortal, Yahvé lo que hacía era premiarles prolongándoles más su vida terrenal. Esa sería un poco la lectura. En la medida que va construyéndose como producto cultural la idea de alma, pues ya no va a hacer falta que los personajes más destacados de la Biblia tengan, por lo tanto, una longevidad tan larga como esta, y porque perfectamente ya pueden morir y luego les va a esperar la inmortalidad. Bien sea inmediata, si creemos luego en lo que va a traer el cristianismo, o bien sea cuando se produzca el juicio final, que también es una idea tardía, que no aparece en los estratos más antiguos de la Biblia. Esa sería quizás una explicación, como te digo, más ajustada a un análisis histórico crítico que a un análisis teológico. O sea que menos mal, entre comillas, que se inventó el concepto de alma y de más allá, porque si no, en lugar de fantasmas, tendríamos casi, pues no, a este tipo de personajes de edades increíbles. Claro, fíjate, solo un apunte muy rápido, hay un personaje que llama la atención dentro de estos patriarcas que te digo que son como antediluvianos, que es Enoc. Enoc, que es un personaje muy importante, sin embargo va a vivir 365 años. ¿Y por qué? Porque se le consideraba tan excelso, tan virtuoso, que lo que va a ocurrir es que Dios se lo va a llevar. Entonces, a los otros que no llegaron a ese grado de virtud de Enoc, se les va a conceder, como digo, una existencia muy larga, pero en cambio a Enoc, que directamente destaca por encima de todos los demás, Dios decide directamente llevárselo a su seno, que va a ser por lo que también algunos consideran que ese Yahvé, pues realmente que Enoc era como el primer abducido, ¿no?, de la historia y cosas por el estilo, aquellos que hacen una lectura ufológica de estos pasajes bíblicos. Joder, y Josete, al que parece que no se querían llevar, no sé si por virtuoso o no, es a un personaje, bueno, una historia tremenda que tú descubriste precisamente pues buscando información, documentación para estas rutas y estos eventos que organizáis en Talavera, y que, repito, a mí es que me ha gustado mucho este concepto y yo creo que enseguida los oyentes lo van a entender. Este John Wick, porque parece que no había manera de acabar con él. Cuéntanos.
Pues mira, Jesús, como bien dices, buscando, porque gracias al archivero de aquí de Talavera, a Rafa y a Pepe, que además son oyentes del Dragón, ojo, ¿eh? Oye, pues hay que mandarles un saludo especial. Vaya nivel de oyentes. Sí, pues nada, gracias a ellos presentamos en sociedad, por así decirlo, porque ya se conocía en Talavera la historia, pero la llevamos Juanjo y yo a una charla que dimos para la Fundación Santa Bárbara y Santa Eulalia en Badajoz, que nos tuvieron a bien pues invitarnos y estuvimos ahí haciendo una pequeña ponencia sobre prodigios en combate, y esto era uno de esos prodigios, y es que presentamos en sociedad, por así decirlo, la historia de don Antonio Chover. Don Antonio Chover era un sargento de caballería que actuaba de enlace aquí en la batalla de Talavera, concretamente en 1809, el 26 de julio, pues tuvo un encontronazo, vamos a llamarlo así, porque esto estaba en el terreno de batalla, en la Portiña, y este señor, pues era un señor muy valiente. Fíjate si era valiente, que estaban matando casi a uno de los suyos y este señor vio que huía este soldado español que estaba luchando contra un francés que, por lo visto, había arrebatado la vida ya a 13 españoles. Y este español huía, le echó mano y dijo, ¿dónde vas? Sigue luchando. Y al darse cuenta que estaba el pobrecito destrozado, le tiró a un lado y lo que hizo Chover es bajarse de su caballo y emprender un combate con este francés que había matado a 13 españoles ya. Y bueno, pues Chover, no sin ser herido por este francés, pues acabó con la vida del francés, pero le costó pues bastante, le costó bastante de su cuerpo, por así decirlo. Le arrancó una oreja en este pequeño encontronazo, Joder. recibió un sablazo en el omoplato y perdió 3 dedos de la mano. Salió mal Salió parado, bastante sí, sí. mal parado, Jesús. No contento con esto, pues Chover, claro, su caballo salió corriendo, pie a tierra ya, sable en mano, pues seguía andando por el campo de batalla y claro, esto estaba plagado de enemigos y se encontró pues con un francés que, bueno, pues que no venía solo. Y en este concretamente pues le detuvieron, le dieron otra serie de sablazos por las piernas y demás y se lo llevaron preso y le presentaron pues al oficial que tenían delante, que era el mariscal Claude Victor Perrin, y este pues bueno, le cogió como prisionero, pero por la noche pues los señores franceses no le dieron el trato de prisionero que merecía y le sometieron pues a una especie de tortura. Le relata el documento este de breve reseña de los hechos heroicos de Antonio Chover, pues que les clavan sables por todo el cuerpo, le pegan un disparo en un tobillo, uno de los sables, para que te hagas una idea, Jesús, le entra por el vientre y le sale por el ano, o sea, le pegan un sablazo en la cabeza que le pierde parte del cráneo, se le ve parte de los sesos, o sea, el parte es terrible. Este señor terminó hecho un efeomo. Pudo huir de este apresamiento que le habían hecho los franceses y huyó nada más y nada menos que a un pueblo que está a unos 16 kilómetros de Talavera. Huyó andando, el pueblo es Cebolla, ¿vale? Se encontró también a un portugués que también iba herido y los dos consiguieron llegar maltrechos al pueblo de Cebolla como pudieron. Pasaron 4 días en Cebolla, el compañero portugués falleció allí en Cebolla y viendo que no podía recibir auxilio en Cebolla y que Cebolla estaba sitiado por los franceses, estuvo escondido por allí, decidió emprender la marcha y se fue al pueblo al lado de Torrijos, un pueblo que está más o menos a otros 25 kilómetros. Chover, para llegar a Torrijos, cogió una manta, las vísceras se las guardó como pudo porque iba con las vísceras por fuera, se anudó la manta y cogió camino hacia Torrijos. En Torrijos, pues bueno, allí tampoco pudo encontrar ese auxilio que merecía como militar, porque también estaban los franceses por allí. Estuvo escondido también en otra pequeña casita. Había un niño. Imagínate pues eso, la figura de Chover, que parecía un zombie, Jesús, con los sesos por fuera, las tripas por fuera, lleno de heridas, maloliente, con moscas por todos sitios. Pero ¿esto es una historia de verdad o es los caballeros de la mesa cuadrada de los Monty Python? Porque de verdad... No, Alfonso. Entre y el indio de Juanjo, que parece cuando Brian pisa al pobre hombre que está ahí en el agujero, que no hablaba en 20 años. Esto es la vida de Brian. Estos son los Monty Python, por Dios. Es una historia bastante dura, como puedes ver. Sí. Pero es real, ¿eh? Lo peor es que hay grabados. Sí, De hecho, lo compartiremos en redes porque en el grabado queda perfectamente reflejado todas las heridas, los golpes que padeció este señor. Sí, además que es que en el propio grabado se ve realmente bastante crudo. Pero bueno, este señor consigue, como comento, en Cebolla,
puede, a través de este crío, pues consigue comida, se ve que allí no hay posibilidad de que lo atiendan tampoco médicamente y parte hacia el Val de Santo Domingo, que está a 6 kilómetros de Torrijos. Y allí, bueno, pues le recibe el alcalde, pero el alcalde está muerto de miedo por los franceses, le tienen amenazado y él decide que se vaya a una casita que hay a las afueras donde hay unos vagabundos y allí puede estar tranquilamente porque no le van a hacer nada mientras en tanto el alcalde le intenta buscar auxilio médico. Según llega allí, la crónica dice que entra por la puerta, claro, le ven estos mendigos y los mendigos lo que ven allí es atroz igualmente, o sea, una persona con el cráneo, con los sesos por fuera, como he comentado antes, salen corriendo muertos de miedo y este hombre pues igualmente recibe allí auxilio de una mujer durante 46 días, no hay tampoco botiquín por allí, lo único que le hace esta mujer, la pobre, es lavarle con vinagre y agua con sal, curarle las heridas como buenamente puede. Y uno de los niños que le visita, porque otra vez los niños, la figura de los niños, que al final pierden el miedo hacia la figura del monstruo, porque era totalmente un monstruo desfigurado, uno de los niños le consigue una especie de navaja o plumín con el que Chauvert, fijaros la sangre fría de este hombre, la capacidad de resistencia que tenía, consigue esa parte del intestino grueso que tenía por fuera, tenía una parte que le dolía muchísimo, consigue amputárselo a sí mismo, sobrevivir 2 noches más a esa amputación que se hizo a sí mismo con esa navaja para quitarse esa parte de intestino que tenía infectada, se lo consigue curar la mujer y con la ayuda del cura de allí consigue ponerle unos zapatos, un poco de ropa, darle algo de comida y vuelve a echarse a andar y vuelve a Talavera. En Talavera ve que no hay manera de poder sobrevivir porque esto está otra vez sitiado, hay bastante enfrentamientos en las calles inclusive y decide irse a Navalmoral de la Mata. Allí pasa un tiempo en Navalmoral y desde Navalmoral, con todas las heridas que tenía, llega hasta Sevilla, Jesús. Madre mía. Hasta Sevilla andando. Ojo, 45 días de andanza para llegar a Sevilla, andando por los caminos llenos de polvo, él lleno de heridas. Llega a Sevilla y es recibido por el Marqués de Palacios, que este era pues general de caballería, y claro, al ver que era una persona también del ejército, lo proporciona pues una recepción con honores, ve cómo está, lo dan auxilio médico, y a su vez este Marqués de Palacios lo que hace es mandar una misiva pues al rey, a Alfonso XII en este caso, indicándole de todas las peripencias que habrá sufrido este hombre. Claro, al recibir la carta deciden realizar este relato de hechos heroicos de don Antonio Chauvert, que se publicó luego posteriormente en el año 1877, ¿vale? Se publica esto después. Y bueno, pues para lo curioso es que en 1810 es ascendido a teniente y el año siguiente está inscrito, esto está registrado, en la Caja de Inválidos de Sátiva, debido a los padecimientos que tenía Chauvert. Pero no solo eso, Jesús, pensamos que con las heridas que tenía, haber aguantado hasta 1811 sería ya la bomba, o estaba con eso, 21 estocadas, le llamaban el hombre de las 21 estocadas, por eso yo hacía el símil a John Wick, porque le pegan por todos sitios, y el hombre sigue andando, no pierde el rumbo, sigue luchando. Y don Antonio Chauvert falleció, Jesús, el 2 de mayo de 1858 con el grado de teniente coronel, ojo. ¿Y de qué muere? Fallece de viejo. De viejo, al fin y al cabo. O sea, no por los padecimientos. Él sobrevivió a estar sin intestino grueso y con los sesos todavía decían que tenía, las crónicas, a la hora de fallecer todavía tenían los sesos, que se le veía la parte de fuera de los sesos. Mía. Al aire estaba con la piel recubierta, pero no tenía esa parte de cráneo del golpe que le habían pegado con el sable. O sea, tenemos a lo que es el John Wick de la batalla de Talavera, como me gusta a mí llamar a don Antonio Chauvert. Total, Alfonso. Y Juanjo yéndose a las Sagradas Escrituras, y lo tenemos aquí en Talavera, la inmortalidad, de verdad. Bueno, casi, de verdad. Casi. Si os parece, yo creo que es buen momento para hacer una breve pausa, pero continuamos enseguida en esta tertulia abordando casos, historias curiosas vinculadas con ese concepto de inmortalidad o longevidad. Continuamos enseguida aquí, en El Dragón Invisible. Semana de tertulia en El Dragón Invisible. Aquí continuamos en Radio Castilla-La Mancha, en la compañía de Alfonso Trinidad, José de Flores y Juan José Sánchez Oro, hablando pues de historias vinculadas con la inmortalidad o la longevidad. Arrancábamos este programa con una de esas noticias que se ha hecho viral en las últimas semanas, que se demostró fake, que nos hablaba de un personaje que había vivido aislado y que tenía ni más ni menos que 188 años. Ya hemos visto que se trataba, repito, de una noticia fake, pero nos sirve como excusa, como gancho de actualidad,
para hablar de curiosidades vinculadas a ese concepto. Y ya decía Alfonso al principio que, bueno, pues que recientemente has sacado un nuevo libro vinculado precisamente con las maldiciones al mundo del deporte. Y nos vas a hablar de algo que, hombre, esto sí que es cierto, ¿no? El hecho de alargar la vida está muy vinculado con con un tipo de vida sana, saludable, hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio, hay que hacer deporte. Y un poco de todo eso nos quieres hablar, porque yo no sé si hay deportes concretos que sean, me van a entender los oyentes, más saludables, ¿no? O que nos den un poquito más de ventaja en ese sentido. Claro que sí, hombre. De hecho, era un poco navegar hacia los mitos y las leyendas urbanas y los dichos en relación a si el deporte es saludable o no, ¿no? Eso típico de decir, no, pero sí, pero mira, fíjate, han hecho un maratón y se mueren al cruzar la línea de meta, o cuántos han muerto corriendo, pero nadie se muere con un mando de televisión en la mano, ¿no? Bueno, hay que decir, Alfonso, que aquí yo creo, bueno, Juanjo también camina y anda mucho, José te hace también mucho deporte, pero tú y yo quizá no tanto. No, pero bueno, eso lo vamos a arreglar pronto, nos vamos a apuntar al gimnasio, vamos a intentarlo. Yo creo que aquí, no voy a dar nombres, pero creo que aquí han suspendido varios el examen de ingreso al gimnasio. No diremos quién es, por no dejarlo mal no voy a decir quién es. Pero por apago de infarto, además. Bueno, no, pero es que a veces el deporte hay que tener cuidado porque uno tiene que tener también una condición física para poder realizarlo, que no todo es bueno, que cuando uno empieza a correr y empieza a notarse presión en el pecho, mejor dejarlo, no vaya a ser que suceda algo extraño, ¿no? Pero decías, Jesús, que precisamente cuando estaba con este libro, que a veces siempre digo lo mismo, que yo no hago libros de cosas que sé, sino hago libros de cosas que quiero estudiar. O sea, que cuando me interesa algo, empiezo a indagar sobre ello. Y en el tema del deporte a mí dejé muchas cosas fuera porque obviamente no entraban dentro del formato que estaba planteado. Y una de esas cosas era precisamente un estudio súper interesante que me encontré en un artículo que leí hace tiempo, que además el título me impactó mucho porque era El deporte de la inmortalidad. ¿Cuál es, según la ciencia, ¿no? Y me encontré un estudio científico, un estudio súper tocho, o sea, realmente muy interesante en cuanto a que se analizaron nada más y nada menos que deportistas de élite, ojo, esto sí que es importante, nacidos entre 1862 y el año 2002, de 183 países y 44 disciplinas. Es decir, que fue un estudio muy intenso, un estudio muy pormenorizado en el que lo que hacían era calcular el cambio que había en la esperanza de vida, y lo que hacían era medir precisamente la diferencia de edad entre los atletas y las poblaciones de referencia correspondientes, ¿no? Además, ten en cuenta que también utilizaban o tenían en cuenta las variaciones causadas por el sexo, el año de la muerte, el país, etcétera, etcétera. Y fíjate que yo estoy convencidísimo que no vais a saber cuál es el deporte que generaba más longevidad en el ser humano. Primero hay que decir que sí que detectaron algo muy evidente, y eso queda ahí dicho, que es que el deporte masculino era más longevo o hacía ser más longevo que el deporte femenino, ¿no? Pero se analizaron todo tipo de deportes, como te decía, y os va a sorprender el deporte que está en la cúspide. O sea, el deporte número 1, después de haberlo analizado, que es el que genera más longevidad. ¿Cuál diríais? El ajedrez. El ajedrez tomando una caña. Pero habéis dicho los dos. No. El ajedrez no es un deporte, porque el ajedrez es para la gente que quiere incentivar el Juanjo el cerebro. tiene trofeos de ajedrez. Ya. Y de maratón ya os contaré cómo lo conseguí. Como no sea con los alfiles. Es una historia muy turbia la copa que tengo de maratón. No, pues entonces, si no es el ajedrez, la petanca. También, no, pero yo no quiero terminar el programa sin conocer la anécdota de Juanjo ganando el trofeo de la maratón, así que nos lo cuente después. Pero bueno, yo os voy a acercar. Si os digo el nombre de Armand Duplantis, ¿os suena como atleta? A ver si habéis estado viendo las Olimpiadas. Saltador. No. Bien. ¿no? Yo sabía que José te lo iba a acertar. El salto de pértiga. ¡Ostras! El salto de pértiga es el deporte, con diferencia. Ellos hacían unos indicativos, unos indicadores que generaban una prolongación en la esperanza de vida de 8,4 años el practicar el salto de pértiga. Es el deporte
que más capacidad de alargar la vida tenía. Yo no sé si es por el hecho de la pértiga y alargar ese salto, pero ciertamente es el que había surgido. A poca distancia, eso sí, de otros deportes, pero por ejemplo, fíjate que lo que más me sorprendió a mí es cuando también vas a la parte baja, es decir, los que afectan negativamente, o sea, no positivamente, sino negativamente. El último puede ser previsible, que es el sumo que influye negativamente en 8,6 años, pero es que el O sea, siguiente, cuando dices negativamente es que, entre comillas, en lugar de sumar años, puede acabar restando años a quien lo practica. correcto, Vale. que resta, es decir, después de haber hecho el estudio, la gente que practicaba el sumo pues tenía una esperanza de vida 8,6 años inferior a la media. Pero es que el siguiente es el voleibol. Ostras. Pues Fíjate que es un deporte que aparentemente no tiene ningún tipo de riesgo, porque puedes pensar en cosas como el boxeo, los deportes de lucha, los deportes de riesgo. No. Pues te encuentras que el voleibol es uno de los deportes, el segundo por debajo, que estaría en este caso en 5,4 años en negativo. En cambio, el segundo, por ejemplo, por arriba, que comentaba antes, pues es la gimnasia, que tú puedes entender que es correcto. Pero a mí, de verdad, que el hecho de que el voleibol estuviera en una posición sorprende. Y por ejemplo, el balonmano también está en la parte baja, en cambio, en la parte alta hay deportes que me sorprenden, como es el rugby, por ejemplo, el piragüismo, el kayak. ¿Y el tenis dónde está? Porque José te se haga una idea. El que tenis nos dure. está A ver cuánto nos dura José. en la zona media, pero fíjate que hay otro estudio que revela que la práctica, o sea, el deporte que más alarga la vida practicado de manera, digamos, no profesional, es el tenis. Anda, Josete, O sea que a Josete tenemos no. Josete para rato, ¿no? Yo lo sabía, pero no quería jorobarle a Alfonso la primicia. Hombre, yo Por lo he eso hecho soy tan contigo joven. con lo del John Webb y la de esa cuadra, lo puedes haber hecho, pero bueno. No, pero a mí ciertamente me ha sorprendido toda esa historia, porque, por ejemplo, me hacía mucha gracia que algunos, como el cricket, pues está también en la parte alta, el hurling también está en la parte alta, ¿no? Pero bueno, porque son deportes de poco riesgo, ¿no? Fíjate que el deporte siempre ha estado vinculado, y cuando analizaba cuestiones para el libro, pues el deporte en la época griega o el deporte en la época romana también ha estado vinculado a la inmortalidad. De alguna forma, el deportista, el atleta en la época griega, pues lo que buscaba un poquito pues era esa coronación, esa inmortalidad también como héroe, ¿no? Pero a mí, yo te digo que es un estudio interesantísimo y la verdad es que al principio no le presté mucha atención, pero cuando vi el análisis y el estudio pormenorizado, la cantidad de sujetos que habían sido estudiados, pues es sorpresivo, ¿no? O sea que al final, ya verás tú, vamos a encontrar aquí a todo Dios haciendo salto de pértiga. Ya verás. A Juanjo haciendo salto de pértiga después de jugar al ajedrez, imagínatelo. O al mismo tiempo. Sí, también. Para mover la torre, no sé. Claro. Pues ya que hablas de Juanjo, y hablando precisamente de estos deportes que en un momento dado pueden alargar la vida, siempre es recomendable y de forma moderada, ¿no? Y en función de las condiciones de cada uno, pues hacer deporte. Y yo no sé si esto será un factor determinante, Juanjo, en estas zonas azules del planeta, que son aquellas zonas donde parece ser que la longevidad, ¿no? Que digamos la vida, las personas viven mucho más tiempo. Hombre, yo no sé si les estamos complicando un poco la vida a los dragonautas. A la hora de darles recetas para prolongar su existencia, hemos pasado de tener que ser el favorito de la divinidad a participar en una batalla y que te dejen medio mutilado, pero aún así que sigas adelante. Y ya lo último es, pues eso, dar saltos con la pértiga. Bueno, lo que han buscado es, como digo, opciones para intentar tener una especie como de elixir de la eterna juventud o de la larga vida, más sencillas, y es igual que antes os comentaba, que han tratado de ver a lo largo de la historia, pues si ha habido personas muy longevas, han tratado de localizar lugares dentro de repartidos por lo que es la esfera terrestre, a ver si en esos lugares hay una amplia concentración de personas centenarias, y luego revisar precisamente sus hábitos de vida para ver si eso realmente, si tanto el lugar en sí como la manera de existir de estas personas, pues ha contribuido a que vivan mucho tiempo. Y fue así como surgió un concepto
que es el concepto de zonas azules, que nació en los años 70, que ha tenido bastante éxito, incluso yo diría que documental, porque si hay en determinadas plataformas series documentales que hablan de esto, de las zonas azules. Suelen decirse que hay como, bueno, las principales zonas azules serían, yo las comento así, sería la isla de Ikaria en Grecia, Okinawa en Japón. Tendríamos también una localidad que es Loma Linda en California, en los Estados Unidos. Luego en Costa Rica estaría también Nicoya. Y finalmente la isla de Cerdeña. Estas 5 zonas azules, como digo, son siempre las que suelen aparecer en estos principales rankings, donde se supone que hay el mayor número de personas centenarias. Y cuando han tratado de analizar diferentes investigadores o incluso los divulgadores de este concepto, tanto en libros, que algunos de ellos han sido bestsellers, como también, como digo, en determinados productos audiovisuales, pues han tratado de ver si realmente, bueno, hay una serie de pautas, características de estos lugares que prolongan la vida de sus habitantes. Por ejemplo, en Grecia se dice que hay una tasa de incidencia del cáncer menor en un 20% menor que en otros lugares de Europa, que también hay un 50% inferior de enfermedades cardiovasculares, que no hay casos documentados de depresión ni tampoco casos de demencia. Lo que hace esta gente que vive aquí en Icaria es que, bueno, pues tiene unos hábitos, por ejemplo, de que aunque es un lugar de aislamiento, pero lo compensan con muy buenas relaciones sociales. Parece ser que es población que incluso aquellos que viven solos realmente no se sienten solos, y eso es fundamental. Hablan también de la dieta mediterránea, de los alimentos cocinados con aceite de oliva, que hay una ausencia de estrés, que aunque viven en un lugar muy escarpado, justamente el caminar por esas montañas es lo que también favorece su salud, que preparan también el pan, por ejemplo, a mano, se desplazan a pie para ir al supermercado o al trabajo, en fin. Todo esto hace, como digo, que tengan una vida muy saludable. Si nos vamos a Okinawa, pues también. Ahí se habla por ejemplo, del agua. Dicen que consumen entre 8 y 12 vasos diarios. También muy importante las infusiones, alimentos ricos en calcio, carne roja y huevos una vez por semana, consumen soja de manera frecuente. El pescado también fundamental dentro de su dieta, de 1 a 3 piezas al día, consumo bastante de frutas y verduras, pero también un aspecto, como digo, muy interesante que sitúan de este lugar, en Okinawa, son las relaciones sociales. Y además ahí hablan de diferentes conceptos, incluso que tienen su propia expresión en el japonés, como yumaru, que sería el concepto de comunidad muy unida, ¿no? de círculo de relaciones muy estrechas, que incluso se manifiesta en la actividad conjunta, ¿no? Por ejemplo, en huertos familiares o en huertos comunitarios. Y otro caso, por ejemplo, este que os comento de Loma Linda, es muy particular porque aquí estamos hablando de una comunidad cuyos habitantes pertenecen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces aquí lo que tendríamos que ver es el factor religioso, es por lo menos en lo que han subrayado determinados investigadores. Consideran que el hecho de que en esta comunidad sean muy religiosos hace que se reduzca las situaciones de estrés, porque la creencia en lo divino les hace que orienten su vida hacia un propósito superior y por lo tanto mantengan un equilibrio emocional. Al margen de eso, la propia normativa, digamos, religiosa les hace que se tengan que acostar temprano, que tengan que hacer muchas actividades o ejercicios, que vivan sin alcohol y sin tabaco y, bueno, como digo, también busquen una estabilidad emocional rezando a Dios, ¿no? En Nicoya, en Costa Rica, bueno, pues aquí han encontrado un aspecto interesante. Uno de los marcadores que marcan en principio la longevidad serían los famosos telómeros, ¿no? Los telómeros son esos elementos que tenemos en el extremo de nuestro ADN, que funcionan como si fueran, si imaginamos que nuestro ADN es como un cordón de un zapato, pues sabemos que esos extremos que hacen que no se deshilache el ADN, lo que es el cordón, que serían esos extremos de plástico, esos serían los telómeros. Y los telómeros, lo cierto es que se van desgastando con el paso del tiempo, pero el hecho de tener una gran longitud en esos telómeros indicaría que vamos a tener una larga vida. Bueno, pues aquí parece que estas personas tienen los telómeros, digamos, como con una longitud similar al resto de las personas, pero parece que se les recortan menos que a los demás, ¿no? Estos nicoyanos que viven en Costa Rica.
Y luego también, bueno, pues insisten un poco en la dieta y llama la atención, por ejemplo, aquí que el agua que suelen beber es un agua rica en calcio. Y ya por último tendríamos Cerdeña. En Cerdeña parece que han identificado que el aislamiento de la isla ha hecho que tengan también unos marcadores genéticos particulares que parece que potencian la longevidad de las personas. Igualmente aquí las relaciones con el entorno son fundamentales porque hace que ninguna persona también se sienta sola y que siempre tengan pues compañía. Todo esto, como digo, forma parte de esta idea de las islas o de los lugares de las zonas azules, que como digo, se ha potenciado mucho, incluso hay quien haciendo estudios de estas zonas azules está aplicando como una especie de régimen de vida y creando comunidades, están comercializando como una forma de vida para ricos también, porque claro, ir ahí luego a esas comunidades y retirarte en esas comunidades, pues tiene un costo importante, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Que no termina de estar claro si esto es real o no. Si estamos ante un mito moderno o realmente estas personas, los habitantes de estos lugares, son más longevos que el resto de los habitantes de la Tierra. Porque justamente este año, sabéis que existen los premios Ig Nobel, que son una especie como de parodia de los premios Nobel, pero también son premios que se otorgan, son galardones que se dan a investigaciones científicas reales. Y este año se le ha concedido a un investigador de la Universidad de Oxford, que es Saul Justin Newman, que él ha estado revisando esta historia de las zonas azules y ha llegado a la conclusión de que realmente no se puede mantener. Que realmente lo que ocurre es que cuando se habla de personas centenarias, lo que nos encontramos es gente que tenemos que creer que son centenarios porque no está constatada la fecha de nacimiento a través de un documento oficial. Ese es el problema. Hay trampa, digamos. Claro, él ha hecho una revisión muy minuciosa del tema y él comenta que realmente, pues, por lo que digo, él se encuentra, por ejemplo, cita determinados casos muy, muy llamativos de determinados personajes. Por ejemplo, el hombre más viejo del mundo, en el momento en el que él hizo el estudio, figuraba con 3 cumpleaños distintos y una de esas fechas había sido falsificada deliberadamente, porque realmente lo que había era un interés de promocionarlo, de que la familia lo promocionara. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el hombre más viejo desde estadounidense había conocido a Obama y todo en la Casa Blanca. Bueno, pues también presentaba 5 edades distintas en los registros oficiales. Y lo mismo ha ocurrido con otras personas. Él comenta que realmente es muy complicado. Incluso él dice una cosa que es muy llamativa, y es que él ha encontrado como una correlación en algunos países donde en la medida en que se empezó a implantar el sistema de pensiones, empezó a aflorar gente que era centenaria, que en muchos casos incluso muchos habían muerto y las familias no habían informado del fallecimiento para seguir cobrando la pensión. Incluso también se dio cuenta de que muchas de estas personas que se suponía que eran centenarias solían nacer en fechas que eran terminadas en 0 o en 5, porque normalmente la pensión se cobraba justamente también, digamos, con 65 años o con 70 años, es decir, con números redondos. Jesús, Juanjo ha dicho Okinawa, ¿no? También, una de las zonas. Sí. En Okinawa, ¿sabes quién vive ahora mismo? ¿Quién? Shigeo Tokuda. ¿Y este quién es? Es el actor porno más longevo del mundo, con 82 años. Otro saltador de pértiga. No, dice que come 2 huevos diarios, que ese es su secreto, por el aguante y fortaleza que tiene. Nació en Tokio, pero vive en Okinawa, fíjate, lo estaba leyendo ahora, estoy alucinado. 82 años es el actor porno más longevo del mundo. Bueno, ¿Y qué ejercicio practica? No, come 2 huevos diarios, es lo que dice. Eso es el ejercicio, ¿no? No tiene es nada lo que que no ver. sabe. Era agente de viajes, se jubiló y vio por primera vez una película porno con 39 años y mira, pues desde entonces... Descubrió su vocación, ¿no? Se jubiló y empezó otra actividad, fíjate lo que hay en el mundo. Okinawa. En fin, pues toca despedirnos. Josete Flores, compañero, muchísimas gracias. Seguimos muy pendientes de todo lo que hacéis desde Ocultura Talavera. Y ya digo, queda pendiente que hagamos esa ruta radiofónica por el cementerio. Pues nada, por aquí te espero. Cuando quieras, ya sabes. Un fuerte abrazo. Juanjo Sánchez Oro, lo mismo digo, como siempre, un auténtico lujo y seguimos trabajando en esos episodios que aún quedan de La Semilla del Diablo. Así que hasta la próxima, compañero. Gracias. Y sí, en lo que ha quedado el elixir de la vida de los alquimistas, ¿eh? Joder, qué diferencia. En 2 huevos.
Luego duro. Y una pértiga. Y por cierto, se queda pendiente, pero no nos olvidamos, lo voy a apuntar, de esa anécdota que nos tiene que contar Juanjo de cómo consiguió ese trofeo. Pero lo dejaremos dentro de este universo del dragón, algún día lo revelaremos. Y Alfonso Trinidad, lo que sí queda pendiente es que, oye, en los próximos programas pues te vengas por aquí con más calma para hablarnos de algunas curiosidades y de algunas maldiciones del mundo del deporte, algunas de las que cuentas en ese nuevo trabajo, Maldiciones y Supersticiones en el mundo del deporte. Enhorabuena por este nuevo libro y hasta la próxima, compañero. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos.